San Mateo, que hablaba y escribió el Evangelio pensando en el pueblo judío, intenta siempre hacer referencia a Jesús como aquel que cumple el mensaje profetizado, que cumple la profecía, que cumple y que lleva a su plenitud el Antiguo Testamento. Quiere presentar al Señor como la continuidad, como aquello que el pueblo judío estaba esperando, debía estar esperando la llegada del Mesías. No lo quiere presentar simplemente como un profeta, sino como aquel, el Hijo de Dios hecho hombre, que va a cumplir lo que había sido anunciado por los grandes del pueblo de Israel. Este mensaje válido, que para San Mateo intentaba que fuera válido para los judíos y que no tuvo, por desgracia, el resultado apetecido, este mensaje vale exactamente igual para nosotros. Y además, si ha habido épocas en las que a lo mejor este mensaje de una parábola como la del grano de mostaza o la de la levadura en la masa, pues no tenían mucha aplicación porque todo el mundo era cristiano. Hablo de la época en que, por ejemplo, anterior a la llegada de los españoles a América o incluso después, ¿no?, hasta la Reforma luterana, en que se divide la Europa occidental en tantas iglesias diferentes. Sin embargo, en nuestro día esto es mucho más importante. En una época en que todo el mundo es cristiano, bueno, la levadura en la masa, dice, ¿cómo se explica esto si todos somos masa, verdad? Quizás se podría pensar en los santos que hacen el efecto de levadura, que fermenta la masa. Pero hoy en día, donde el cristianismo está en unas condiciones de regresión, al menos numérica, la calidad es otra cuestión que solamente la puede medir Dios, pues en una época como esta, realmente esta parábola tiene un profundo significado para nosotros. Hace unos días fue prendida de forma intencionada una de las bellas catedrales francesas, la Catedral de Nantes. Pero es que ahora ha sido encendido un monasterio también antiquísimo. Algunos remontan su origen a San Martín de Tours, es decir, uno de los más antiguos monasterios de Europa, de Francia. Afortunadamente, en el caso de la Catedral de Nantes, dado que había habido unas reformas y que el techo era de cemento, pues los daños fueron graves, pero fueron mínimos comparado con lo que había ocurrido en Notre Dame de París, aunque aquello parece que fue fortuito. Se quemó el gran, precioso, antiguo órgano y se rompieron vidrieras artísticas de muchísimo valor. En el caso del monasterio, también los daños han sido menores porque los monjes se dieron cuenta y los bomberos acudieron enseguida, si no, esa preciosa joya del románico habría quedado completamente arrasada y con pérdida de vidas humanas, también de la magnífica biblioteca que conserva. Es también, y así lo ha dicho ya la policía, es un incendio intencionado. Esto no es una casualidad. Es el odio del mundo. Es el odio del mundo hacia la Iglesia. Es el odio del mundo hacia los que estamos intentando, pecadores como somos, seguir a nuestro Señor. Un obispo francés hablaba precisamente de esto, de estos atentados, y decía que están uniéndose dos fuerzas tremendas contra la Iglesia: el secularismo, el ateísmo y el Islam. Lo decía el obispo francés. Es verdad, un Islam radical, sí, vale, un Islam radical, pero el Islam. Porque también ha habido atentados en Francia, y no solamente allí, contra templos, contra sacerdotes, por parte de musulmanes fanáticos. Y estamos sometidos a toda esta presión, el mundo, el Islam, y nosotros en medio, acosados. ¿Qué tenemos que hacer en una situación así? Y creo que lo de Francia, que está siendo durísimo para los franceses, es el anuncio de lo que va a pasar en el resto de Europa y también en Estados Unidos, un país tan respetuoso con la libertad religiosa y que, sin embargo, ya se multiplican los atentados contra iglesias o contra imágenes ligadas a nuestra fe. San Junípero Serra, la Santísima Virgen. ¿Qué tenemos que hacer?
A mí me llama mucho la atención que el Señor hable de que nos manda como ovejas en medio de lobos. No nos dice Jesús, sed lobos entre lobos, tiburones entre tiburones, ojo por ojo y diente por diente, que te teman, que te odien, pero que te teman, que no te ataquen porque te teman. No dice Jesús eso, no lo dice. Pero ¿cómo te va a mandar como una oveja en medio de un lobo? Te va a comer el lobo. El rebaño de ovejas va a quedar diezmado, va a desaparecer. Los lobos van a acabar con las ovejas. Y sin embargo eso es lo que dice Jesús. Y que no tengamos miedo. Es decir, en medio de la persecución, de las persecuciones, la de Nerón, las que vinieron después, la de Diocleciano, que fue terrible, las persecuciones en España por los socialistas y comunistas, en México, en el centro de África, ahora, las persecuciones en los países comunistas de Asia o en los países comunistas de Latinoamérica. Es decir, en 2000 años en que las persecuciones no han cesado, nuestra única salvación ha consistido en seguir siendo ovejas en medio de lobos. Es decir, en no responder al mal con el mal, en no caer en la trampa de la violencia y del odio, en seguir siendo ovejas, pero no tontas ovejas, es decir, astutos como serpientes, sencillos como las palomas, pero sobre todo no caer en la trampa de responder al odio con odio, sino devolver siempre bien por mal, rezar por nuestros enemigos. Los monjes de la abadía que ha podido ser destruida y que ha quedado dañada, lo primero que hicieron fue un comunicado lamentando lo que había sucedido y diciendo que perdonaban y rezaban por aquellos que habían intentado matarles y destruir su templo. Lo que nosotros tenemos que hacer es no tener miedo y ser lo que debemos ser. El grano de mostaza, la levadura en la masa. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos odian? Porque saben que si somos fieles, somos peligrosos. Es decir, somos más peligrosos para ellos si somos fieles, si somos ovejas, si somos levadura, que si claudicamos y nos unimos a ellos, devolviendo mal por mal, nos habríamos unido a ellos, o renunciando a nuestros principios para asumir los principios del mundo. Quizás si fuera así, si renunciáramos a nuestros principios, pues nos atacarían solamente los musulmanes radicales, pero el mundo no nos atacaría. Ahora nos atacan los dos. Pero nuestro futuro está en ser fieles al Señor, en aceptar que nuestra misión es la de la levadura en la masa. Y esa levadura solamente va a ejercer su tarea si es fiel. No tengáis miedo, pequeño rebaño, dice Jesús. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. No dice el Señor, yo le voy a vencer, sino yo ya le he vencido. No tengas miedo, pequeño rebaño. No te preocupes, ni un solo cabello de tu cabeza caerá sin que Dios lo permita. No tengas miedo. Únicamente tienes que preocuparte por ser fiel, por ser levadura. Lo demás, déjalo en manos de Dios, porque los mártires siempre fueron semilla de nuevos cristianos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser fieles, a que pecadores como somos, sin embargo, seamos capaces, con nuestra pobre vida, con nuestra palabra, de decir a todos que Cristo es el Rey, que solamente Él es el Salvador del mundo y que solamente en Él encontraremos la paz y la felicidad que estamos buscando. Que así sea.